Y este de aquí. Vamos a compartir pantalla. Y pelvis. Vamos a ver pelvis, ¿sí? Ya. Esto es la continuación de lo que es el parto. Todavía no acabamos. ¿Ah? Recuerdo que una señorita me preguntaba, que hablaba de los estrechos medio, superior, medio, inferior. Pues bueno, ahora vamos a ver eso, ¿no? Y vamos a ver otras cosas que son importantes para el parto, como las maniobras de Leopold y como bueno, ya me vamos a acordar, y ahí está. Y a veces me falla la memoria ya. A ver, vamos a ver. La pelvis. La pelvis materna. Como ustedes ven allí, pues, la pelvis materna está constituida, ¿ya? Por 3 huesos importantes, ¿sí? Que son, pues, 2 huesos ilíacos, el sacro y el coxis, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos pues los 2 huesos ilíacos, el sacro, ¿sí? El coxis, ¿ya? Y el pubis pues se forma por la unión de estos 2 huesos ilíacos, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto de aquí, los huesos ilíacos pues están unidos por la fusión pues de los dos y van a formar pues el arco púbico, ¿verdad? Y estos de aquí van a llamarse, pues, estos huesos, los 2 ilíacos, el sacro y el coxis, pues van a ser la pelvis falsa, porque más adelante vamos a ver. Y la pelvis verdadera va a ser los diámetros que van a estar ahí, AP y transverso, ¿no? Anteroposterior y transverso, como ustedes ven aquí. Miren ustedes aquí, ya voy a ampliar la imagen. Aquí está pelvis falsa, que son esos. ¿Ya? La cresta pectínea, ¿sí? Ahí está una línea sagital anteroposterior que va desde el pubis hasta el sacro, y aquí tenemos que se la divide pues la transversa en sagital posterior y sagital interior, que esto es la pelvis verdadera, ¿sí ven? Ahora acá en el otro lado, nosotros ya esto es la parte anatómica que ustedes ya saben. Tenemos las espinas ilíacas anteriores que se las pueden tocar ustedes, ¿ya? Aquí estas son dos espinas que sobresalen, ¿verdad? En el hueso, en el ilio, ¿no? Tenemos el pubis, las ramas del pubis, la sínfisis del pubis, el agujero obturador, el isquión. Es para recordar nada más la parte anatómica, ¿ah? Esto ya ustedes saben todo. Este agujero ciático menor, el ligamento sacrociático menor y el ligamento sacrociático mayor, que son ligamentos muy fuertes, ¿no? Las espinas ciáticas, que son muy importantes en el momento del parto, que yo ya se las había mencionado anteriormente. El isquión, que también la tuberosidad isquiática del isquión también es importante, se tocan las 2 tuberosidades y eso se mide, pero esa es la pelvis, el diámetro de las pelvis por fuera, que eso también es importante la medición de esto, ¿ya? Entonces, esto es un recordatorio. Y esto aquí es para que ustedes vayan sabiendo que hay la pelvis falsa, que les van a preguntar en el internado, ¿cuál es la pelvis falsa? La pelvis falsa, los huesos del ilio, los huesos ilíacos, perdón, pertenecen a la pelvis verdadera. Eso les van a preguntar. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que decir, no, pertenecen a la pelvis falsa. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros, ya, ahí, si ven, pelvis falsa, nuevamente recordándoles el ilion, los ilion, ya, la cavidades articulares, los isquiones, ahí están, ¿ves? Las tuberosidades isquiáticas, que son esos donde ustedes se sientan, esas partes óseas donde ustedes se sientan, eso de ahí se mide de esta punta a esta punta de acá, se mide, ¿ya? Se mide de aquí a acá, por fuera, con el compás obstétrico, ¿sí? Y eso nos da una medida, ¿ya? Y nos da
una referencia para un probable parto normal. Y ahí están las famosas espinas ciáticas que yo ya les indicaba que dependiendo de esto, pues va a pasar la cabecita o no. Y esta sería pues la pelvis verdadera. Las articulaciones sacrococcígeas pues son articulaciones sinoviales fuertes, son fuertes porque soportan todo el peso entre las caras auriculares del sacro y el ilio, ¿sí? Además, el sacro está unido entre los huesos coxales, ¿sí? Y por los ligamentos interóseos y sacroiliacos. Estas poseen poca movilidad realmente, ya que su función es transmitir el peso de la mayor parte del cuerpo de los huesos coxales. Y aquí están pues los planos y diámetros de la pelvis, ¿no? Aquí vamos a describir pues los 4 planos, ¿ya? Que son imaginarios, ¿sí? Espérense un ratito. Ahí está la pelmetría. Bueno, estos planos imaginarios son también llamados planos de Hodge, que más adelante les voy a poner, ¿sí? El plano de la entrada pélvica es el estrecho superior. Creo que alguien me preguntaba cuál es el estrecho superior porque yo lo nombraba en el parto, el estrecho superior, el medio, el inferior. Bueno, aquí están los estrechos. Los famosos estrechos que nosotros tenemos medidas de cada uno de esos para que pueda el bebé pasar, ¿ya? Entonces, el estrecho de entrada de la pelvis es el estrecho superior. El diámetro promonto suprapúbico o conjugado obstétrico es el más importante, ¿sí? Porque de este diámetro depende el paso de la cabeza del bebé, ¿sí? Y es de 11.5. Si este diámetro es menor de 11 centímetros, escuchen bien, 11 centímetros, no 11.5, ¿ah? 11 centímetros es indicación de cesárea. Es decir, si una cabeza me mide ecográficamente más de 9.5, ¿sí? Está indicada la cesárea, ¿ya? El diámetro conjugado diagonal mide de 12 a 13 centímetros, ¿sí? Pero el diámetro más importante es el estrecho superior, que es el diámetro promonto suprapúbico. El plano de la pelvis media, que es el estrecho medio, es el que tiene menor dimensión y está dado por el diámetro interespinoso, el que ya les mencioné, con solo 10 centímetros. Este es también muy importante porque si la cabecita mide más de 9.5, es cesárea. ¿Sí? No va a pasar por ahí. ¿Sí? Si tiene 9.6, bien difícil que va. ¿Ya? Apenas tiene 10 centímetros, es decir, esto no es exacto. ¿Sí? 10 centímetros, es decir, tiene 9.8 ese diámetro, por ejemplo, no va a pasar la cabeza, se va a quedar en la estación 0. Ahí es la estación 0, ¿ya? O el periodo 1, o la estación 0, o el periodo 0, como lo quieran llamar, o el plano 0, justo sobre las espinas ciáticas, ¿sí? Estas espinas interespinosos, ¿ya? Que se llama así este plano. Si la cabeza no baja, ¿ya? Nosotros sentimos la cabecita a través del tacto que está por encima de estas espinas, es decir, que las espinas las estás tocando, entonces se ha quedado la cabeza en estación 0. Y eso es indicación de cesárea. El plano de salida de la pelvis en el estrecho inferior está dado por las 2 tuberosidades isquiáticas. ¿Ok? Las tuberosidades isquiáticas. El plano de máxima dimensión pélvica es el diámetro transversal con 13.5 sin importancia obstétrica. Sin importancia obstétrica. ¿Ya?
Desproporción cefalopélvica. Si el diámetro biparietal fetal es mayor de 0,6 a 10 centímetros, ¿ya? O si el peso del bebé es mayor a 3.600 gramos, es indicación de cesárea. Eso tienen que aprendérselos siempre, ¿sí? Siempre, ¿ya? Ustedes tienen un resultado en el internado que mande el ecografista, que tiene más de 3.600 gramos este bebé y tiene de cabeza más de 9.6 o 9.6, ya es una indicación de cesárea. Ese paciente no debe ser sometido a parto normal, acuérdense. No debe ser sometido a parto normal. Aquí tenemos nosotros otra manera, ¿cómo vamos a hacer el tacto? ¿Cómo sabemos nosotros? Van a preguntarse ustedes, y bueno, esos diámetros que nos está dando la doctora, ¿cómo los medimos? Bueno, ahí está la forma, cómo las tenemos que medir, ¿no? Hacemos el tacto con el dedo índice y el dedo medio, y como está indicando la figura, ponemos la medida hasta donde nosotros topamos el sacro. ¿Sí ven? Ahí. La salida del sacro, la protuberancia del sacro. ¿Sí ven? Del promontorio que se llama. ¿Ok? Ahí está promontorio. ¿Sí? Ay, perdón. Ahí. Así es. Determinación, ahí está. Determinación del conjugado diagonal por medio de la exploración vaginal. Promontorio, sacro y sínfisis del pubis. ¿Sí ven? Entonces, este es el promontorio del sacro, ¿sí? La parte más sobresaliente, ¿no? Del sacro. Y el borde de la sínfisis del pubis. Entonces, nosotros hacemos el tacto, tocamos el promontorio, tocamos el hueso, ¿ya? Y ponemos el dedo justo allí y lo vamos a llevar con un aparatito que es como un compás y lo ponemos allí para medir los centímetros, ¿no? ¿Cuánto decimos que tenían? 11 centímetros, ¿no? Si tiene menos de 11, tiene 8, 9, 10, entonces no puede parto normal esa paciente, ¿ya? La manera, ¿cómo van? Pues ahí está, pues el conjugado verdadero del borde superior de la sínfisis del pubis hasta el hueso sacro, ¿no? Aquí nosotros tenemos el borde obstétrico conjugado, el conjugado diagonal que no tiene importancia y el diámetro anteposterior del plano medio de la pelvis. Eso no hay nada. Allí vamos a ver nosotros en los diámetros transversos, que es el trazado en ángulo recto respecto del conjugado obstétrico y representa la distancia más grande entre la cresta pectínea de cada lado, ¿no? De cada lado. Ahí está, transverso del plano de entrada, es decir, el estrecho superior, acuérdense que es de 13.5. Y ahí tenemos el interespinoso que es de 10 centímetros, ¿no? De 10 centímetros. Y el conjugado obstétrico que es de la sínfisis del pubis hasta el hueso sacro, el promontorio, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos pues de 10.5. Ahí tenemos nosotros las diferentes clases de pelvis, la ginecoide, androide, antropoide y platipeloide, ¿sí? Acuérdense cuántas clases de pelvis tenemos. Ginecoide, androide, antropoide y platipeloide. Entonces, todas estas formas de pelvis en la mujer existen, unas más que otras. La ginecoide, el 80% tenemos las mujeres de pelvis ginecoide y son aptas para el parto, ¿sí? Las androides no, las antropoides tampoco y las platipeloides podría ser.
¿Ok? Entonces, vamos a describir cada una de las pelvis en la mujer. La ginecoide es la pelvis más favorable para el parto natural. Ya. Diámetro máximo transverso, ¿sí? Tuberosidad isquiática ancha, espinas ciáticas poco prominentes. Esta es la clave. La clave de esta pelvis ginecoide es cuando las espinas ciáticas son poco prominentes. Esto es en la mujer, ¿sí? Que estamos hablando, porque estamos en obstetricia, no estamos hablando de la pelvis del hombre, porque la pelvis del hombre, pues, definitivamente es una pelvis estrecha, ¿sí? Una pelvis chiquita, ¿sí? Los hombres son de hombros anchos, los hombres son hombros anchos y la pelvis estrecha. Así es genéticamente el hombre. En la mujer somos hombros pequeños, no somos anchos los hombros, pero la pelvis es ancha. Es justamente que nos hizo Dios así para tener y poder parir a los hijos. Y por eso es que tenemos esta pelvis, que es ginecoide, y es la pelvis que es más favorable para el parto natural. ¿Ya? ¿Cuál es lo más característico de esto? Es las espinas ciáticas, ¿sí? Las espinas ciáticas son poco prominentes, ¿no? Y las tuberosidades isquiáticas, pues, no son normales, o sea, no son tan angostas, digamos. Pero aquí no siquiera la tuberosidad isquiática es importante, sino más bien son las espinas, ¿no? Si las espinas son prominentes, entonces vamos a ver las demás. Aquí son poco prominentes. Y las tuberosidades isquiáticas anchas, anchas. La androide, como dice androide, que es de andrógeno, ¿sí? Entonces es como una pelvis masculina. A veces es en las mujeres raza blanca y no favorecen en el parto natural. No pueden dar a luz este tipo de pacientes, ¿ya? Y son más en mujeres de raza blanca. El diámetro máximo transverso, igual que la otra, ¿ves? Pero aquí viene la diferencia. Las tuberosidades isquiáticas son estrechas, ¿sí ven? Y las espinas ciáticas son prominentes, parecen espuelas. Yo sí he tocado ese tipo de pelvis que parecen espuelas, exactamente como unas espinas, ¿ya? Muy prominente, sí, llama la atención. Y la pelvis, si ven, la pelvis verdadera, ¿sí? Es como un corazón, ¿sí ven? La androide, es como un corazón. La antropoide. La antropoide son parecidas a por eso se llaman antropoides, ¿ya? Como los monos, más o menos. Las mujeres son de raza negra, ¿sí? Ahí se ven más este tipo de pelvis, ¿ya? El diámetro máximo es anteroposterior. Anteroposterior, el diámetro máximo. Acuérdense que acá teníamos que el diámetro máximo es más transverso, ¿sí ven? Perdón. Acá en la ginecoide, el diámetro máximo transverso, ¿sí? Ahí son igual que en la androide. Acá cambia, ¿sí ven? Ahí cambia. El diámetro máximo antero-posterior, es decir, antero-posterior, del sínfisis al hueso sacro, ¿no? Perdón, al promontorio, sí, al sacro. La tuberosidad isquiática son anchas, las tuberosidades isquiáticas, ¿sí? Son grandes, anchas. Y la espina ciática poco prominente, ¿ya? Poco prominente. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Ya? Que el diámetro máximo es antero-posterior, no transverso, o sea que son más como estrechas, ¿no verdad? Son más estrechas.
¿Ya? Esta es la diferencia, porque la tuberosidad isquiática es ancha y la espina ciática es poco prominente. O sea, ahí nosotros no vamos a tener problemas con el paso del bebé, pero quizás vamos a tener problemas de que no va a ser muy progresivo el parto, se nos está quedando ya más lento, la antropoide, ¿ya? La platipeloide, el diámetro máximo transverso antero-posterior, ¿sí ven? Transverso y en la parte antero-posterior, detrás de la espina ciática. Las espinas ciáticas poco prominentes y la tuberosidad isquiática es ancha. También pueden ser partos normales, pero no siempre va a ser un parto favorable, ¿sí? Van a tener su progresión lenta en todo caso. Y ahí tenemos todas las formas y estamos demostrando cuál es la diferencia de cada una, ¿no? Entonces, la más favorable en el parto normal es la ginecoidea, ¿no? Es la ginecoidea. Miren, pues, la parte más ancha con esa línea azul que va justamente del hueso ilio al otro, ¿sí? Justo en medio de las dos espinas, esa es la parte más ancha. Miren acá la antropoide está encima de las espinas. La de acá, la androide, encima de las espinas es más ancho, ¿sí ve? Y la de acá, la platipeloide, también por encima, ¿no verdad? Acá en la antropoide tenemos mucha diferencia en las espinas, ¿ves? Las espinas ciáticas son prominentes, bien prominentes acá. Acá en la androide no son tan prominentes y las platipeloides menos prominentes. Por lo tanto, la mejor pelvis para parto es la ginecoide. Las otras, no. La antropoide, nunca pueden dar a luz. ¿Por qué? Por las espinas ciáticas. Acuérdense que al androide podrían pasar el bebé con dificultad. Pero, a ver, al final pasan. Lo mismo en las platipeloides, ¿ya? Aquí tenemos los planos de Hodge. Los planos de Hodge y su función en el parto, ¿sí? Los planos de Hodge son unas líneas imaginarias que divide el estrecho superior e inferior de la pelvis en 4 zonas o 4 planos, ¿sí? Son fundamentales porque están relacionados con la posición del feto en el trayecto del parto, ¿ya? Estas divisiones establecidas sirven para evaluar el descenso de la cabeza del bebé durante la fase expulsiva del parto. Por eso deben de saber estos planos, ¿ya? En otras palabras, son una especie de hitos que marca la progresión del descenso del feto en cada momento con el fin de ubicarlo, ¿sí? Entonces ustedes cuando hacen el tacto tienen que decir en qué plano estás de Hodge, ¿sí? Existen 4 planos de Hodge y en cada uno de ellos se valora la determinación, valora determinadas circunstancias. A continuación vamos a ver cada uno de estos planos, ¿no? Ahí nosotros tenemos el plano, el primer plano de Hodge, ¿ya? Que está el borde superior del pubis al borde superior de la cuarta vértebra del sacro, ¿sí ven? Del promontorio, ¿sí? El plano 1, o sea, está bien arriba, ¿ya? Es decir, que si ustedes hacen el tacto, van a sentir la cabeza sobre el promontorio del borde superior, ¿sí ven? El plano 2 está en el borde inferior del pubis, ¿sí ven? Borde inferior del pubis, a la tercera vértebra del sacro, ¿sí ven? La tercera, 1, 2, 3, ¿sí? Es decir, que ya descendió la cabeza. Dice, uno cuando lo hace el tacto y relaciona la posición de los huesos
Y esta está encima de la espina ciática, ¿sí ven? Aquí cuando yo hago el tacto, yo veo esta espinita y más arribita ya está la cabeza. Entonces yo digo, está en el segundo plano, ¿sí? Y cuando está en el tercer plano, también es en el borde inferior del pubis, a la cuarta, ¿verdad? A la cuarta. Perdón, a la 1, 2, 3, tercera. Esta es la cuarta, tercera, segunda vértebra. ¿Sí ve? Que más o menos está relacionada con la espina. Es decir, yo voy a tener en el tercer plano, ya está pasando probablemente o está entrando entre las dos espinas ciáticas. Y el cuarto plano ya lo tengo más cerca o en el suelo pélvico, lo voy a ver yo a la cabecita, los pelitos, ya lo voy a ver allí. Este es el cuarto plano. Cuando sobrepasó, cuando bajó, cuando ya no palpo las espinas, ¿ok? Cuando ya no siento el promontorio. Ya estás en la segunda vértebra, ya está abajo, ¿ya? Entonces tenemos primero, segundo, tercer y cuarto plano. Entonces los cuatro planos de Hodge, ahí lo tenemos descrito. Ya el primer plano superior de la línea imaginaria que dibuja entre el plano, dice, desde la sínfisis del pubis en la parte delantera, de la parte de adelante, hasta la parte media alta del hueso sacro, ¿sí? En la zona trasera, es decir, la parte posterior. La parte más prominente del feto en descenso alcanza este primer plano. Todavía aquí la cabeza es móvil, lo que significa que su presentación podría modificar en algún momento durante el resto del descenso. Estamos aquí, ¿ves? Por eso les decía, el borde superior del pubis hasta la parte más prominente del promontorio. O la parte del hueso sacro. El segundo plano de Hodge es la línea del segundo plano paralelo anterior, ¿ya? Y esta se extiende desde el borde inferior del pubis hasta la segunda vértebra del hueso sacro. Sí, comenzando de arriba abajo, ¿no? Por eso les dije. Cuando la parte más prominente de la cabeza del bebé llega a este punto, la presentación al nacer, ya la cabeza está fija y no debería desplazarse hasta la salida. Es decir, no debería salirse. Si nosotros tratamos de empujar, no va a salir. La cabeza está allí. ¿Sí? El tercer plano de Hodge es una línea paralela que pasa por las espinas ciáticas, ¿sí? Atravesando el isquión y llegando a la cuarta vértebra del hueso sacro. ¿Sí? Una vez alcanzado este punto, miren, esto es importantísimo, una vez alcanzado este punto del feto, ya está listo para el descenso, ¿sí? De la salida del feto, en los intervalos entre cada contracción, ¿ya? Ya está encajada, dice aquí. No, hace rato que está encajada. Acuérdense que está encajada ya prácticamente en el segundo plano de Hodge, ¿sí? Porque está ahí encima de las espinas. Ahora el tercer plano está en la espina, ¿sí? Justo allí, ahí está. Y el cuarto plano es cuando ha alcanzado, dice su director, a partir del hueso sacro, y es paralela al resto. Al alcanzar este nivel, el alumbramiento es inminente, pues, ¿no? Es inminente, es decir, que ya va a salir. Acuérdense aquí, ¿ves? Ya va a salir. Eso es lo que les dije, ya está abajo. Si ya pasó las espinas, ya no sentimos las espinas, ya tenemos solo la cabeza abajo, ya prácticamente está, nosotros vemos a través de la vagina, vemos la cabecita, vemos ahí los pelitos de la cabeza, vemos la cabeza, si son blancos, si son rubios, si son rojos, ya lo van a ver. Y eso estamos ya en el cuarto plano. Ya es inminente el parto. ¿Ya? Doctora. Dígame. De un plano a otro plano, ¿qué tanto puede demorarse? ¿Que en cuestión de minutos puede pasar del plano 1 al plano 2, por ejemplo, o al 3? ¿O toma su tiempo? No, pues toma su tiempo. Pues. Cada hora tienen que estar haciendo el tacto ahí en la paciente. ¿Sí? Acuérdense en cuánto demora un parto. El descenso desde el estrecho superior hasta el final son 180 minutos. ¿Sí? Entonces ahí calculen. Gracias. Ya. Las maniobras de Leopold.
¿Para qué sirven estas maniobras? Estas maniobras de Leopold consisten en 4 acciones distintas que ayudan a determinar la estática fetal y que junto con la evaluación de la pelvis materna que acabamos de hacerla, pueden indicar si el parto será complicado o si resultará necesario realizar una cesárea. Cada más o menos yo le calculo que cada 30 minutos aproximadamente baja de un plano a otro. Porque acuérdense que yo me parece que les dije que aproximadamente demora 180 minutos en descender en el mecanismo del parto, ¿sí? En descender desde el estrecho superior hasta el final, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un bebé y lo vemos en el primer plano, es decir, que estamos tocando el promontorio, que estamos tocando las espinas, y después de 30 minutos, ¿ya? Lo volvemos a hacer un tacto a la paciente y está igualito. Y entonces, ¿qué decimos? Esta paciente algo le está pasando. ¿Qué es lo que va a hacer primero? Vaya a hacerse un eco a esta paciente. Algo está pasando, no está bajando, no ha progresado la paciente, ¿sí? De bajar, ¿sí? Porque ha pasado 30 minutos y la paciente sigue en lo mismo, ¿sí? Ahora, hay ciertos especialistas que dicen, espérate un poquito más. ¿Cuánto más? Ustedes tienen que decirle, bueno, si te dicen después de 1 hora, hágale un monitoreo. Póngale un monitor a la paciente y escuche los latidos cardíacos o mándele a hacer un eco para ver si tiene líquido, para ver cómo está la frecuencia cardíaca de ese bebé. O tómenle la frecuencia cardíaca durante la contracción. Si durante una contracción la frecuencia cardíaca del bebé baja a 120 latidos por minuto y pasa la contracción, y vuelven a tomar y siguen 120 y no se recupera el bebé, ese bebé está mal. ¿Ya? Eso es un monitoreo fetal, que lo van a hacer con unos aparatos que se llaman monitores y que van a ir en un papel indicando, ¿sí? El latido cardíaco si se recupera, ¿ya? Después de una contracción. Si el bebé no se recupera después de una contracción, y se queda baja, en vez de subir, baja menos de 120, el bebé cae en bradicardia y se puede morir en minutos, ¿ya? En 30 minutos se te puede morir ese bebé, ¿sí? Lo mismo es lo contrario. Si el bebé está con 140, ¿ya? O 150 latidos por minuto, que lo cuentan en 1 minuto, ¿ya? Normalmente yo les digo, cuéntenlo en 15 minutos y multipliquen por 4, ese es el latido cardíaco. ¿Sí? En un reloj, escuchan el latido, pim, 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 y van contando. ¿Sí? En 15 segundos. Multiplican por 4, en 1 minuto tiene 145. Antes de la contracción. Durante la contracción, el bebé se dispara a 180 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces ya está en taquicardia. Y su recuperación no llega nuevamente a 145, sino que se te queda en 170, 165. Ese bebé está ya comenzando a tener un sufrimiento fetal, porque no se recupera su latido cardíaco. Algo está pasando, se está quedando en la estación, en el 1, en el plano de Hot, se ha quedado, no ha bajado, ¿sí? Está igualito. Entonces ya hay que ponerse pila con esa paciente. Cuidado, se les muere la paciente. Por eso durante el transcurso del parto, muchos médicos, obstetras, enfermeras, dejan botada a las pacientes, porque así es la palabra, botada. Dejan botada a las pacientes porque
su profesora les dijo que el 80% de los partos son normales. Y la mayoría de las mujeres dan a luz solas. Antiguamente las mujeres daban sola luz, las indígenas daban sola luz. Exacto. Así es. Estamos de acuerdo. Pero ahí viene la piedra en el zapato. Que no todas las mujeres son así, pues. Que hay un 20% de mujeres que necesitan que el médico, que el obstetra, que la licenciada de enfermería esté al lado monitoreando ese trabajo de parto, ¿ya? Por eso en los Estados Unidos todas las pacientes sí tienen un monitor. ¿Ya se han visto en las películas? Que les ponen una cinta en la barriga y que están oyendo constantemente el latido cardíaco del bebé. Pues bueno, allá lo hacen, ¿sí? Aquí como somos pobres, chiros y subdesarrollados, ¿sí? Y con poca empatía con el trabajo de parto, la dejan botada a las pacientes y paren sola. Y casi paren sola, ¿eh? Casi paren sola. Es increíble, es increíble. Bueno, pero bueno, Diosito nos ampara, ¿verdad? Diosito nos ampara. Entonces estas maniobras de Leopold pues son importantes y se las hace antes de que la paciente vaya a un trabajo de parto. Ya ustedes tienen que saber cómo está el bebé en la barriga de la mamá. Ustedes tienen que saber pues cómo está la presentación y la posición de este bebé, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta que se hace el obstetra? ¿Cuál es la parte que se presenta en el embarazo? ¿Cuál es la parte? ¿Y qué relación guarda el feto, ya, con la pelvis materna? Esas dos preguntas se tiene que hacer el obstetra, el médico ginecobstetra, el obstetra, la licenciada, la comadrona, etcétera, ¿sí? La comadrona no lo sabe expresar probablemente, pero sí imaginar en su cabeza cómo está el bebé, de cabeza, de nalga, de lado, de hombro, de cara, bueno, ¿ya? Entonces, estas son las dos grandes interrogantes que deben de hacerse. ¿Cuál es la parte que se presenta y qué relación guarda el feto con la pelvis materna? Entonces, nosotros vamos a encontrar que la presentación más frecuente, que yo ya les dije, es occipito izquierda anterior o occipito ilíaca izquierda anterior, que es lo mismo, ¿sí? A pesar de que nosotros tenemos varias presentaciones de cabeza, de cara, de frente, de nalga, ¿ya? Y situación, varias también, longitudinal, transverso, oblicuo, ¿ok? ¿Ya? Y el diagnóstico, pues, de la presentación y posición son a través de estas maniobras de Leopold. El teléfono está. Sí. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas 4 maniobras de Leopold que tienen que aprender? ¿Sí? Y esto se lo hacíamos nosotros en la práctica. La primera maniobra de Leopold es así, en las 2 palmas de la mano, suavemente van a palpar, ¿sí? Porque estas se las hace al final, casi en el tercer trimestre, ¿no? Después de las 32 semanas. Antes de eso, no, porque no necesita, no se va a hacer un parto. Al final de la gestación se hace para saber la presentación del bebé y la posición, ¿sí? El primer plano, el fondo del útero con 2 palmas de la mano juntas para ver si el bebé, ¿qué tenemos nosotros? Si es la nalga o la cabeza. Luego el segundo plano, cogemos las manos, las bajamos y vemos que el dorso, ¿en qué posición está? ¿Derecha o izquierda? ¿Sí? Ahí ustedes ven. Entonces, vemos el dorso, que es la espaldita del bebé, que no vamos a encontrar ninguna irregularidad. Si encontramos irregularidad, entonces estamos sintiendo las partes fetales pequeñas, que son brazos y piernas, ¿ya? Primero es la parte de la presentación del bebé, si es la cabeza, la nalga. El segundo, para ver si es derecho, izquierdo, el dorso. El tercero, para ver si la cabeza está abajo y si está fijada abajo, ¿no? Si pelotea o no.
y es con las con las manos, el índice, perdón, el pulgar y los dedos, ¿ya? Y ahí nosotros hacemos un pequeño peloteo para ver si está semi encajada la cabeza. Y el cuarto es parándose en forma, la espalda hacia la paciente, con las dos manos nosotros podemos hacer una presión en el pubis y tratar de alcanzar la cabecita, primero para ver si está ya encajada y segundo para ver dónde está la carita, más o menos, y cómo está puesto la cabeza, ¿no? Si está anterior, posterior, la cabecita, la espalda. Aquí vamos a ver nosotros, esta de aquí, ya, esa sería más o menos las maniobras de Leopold, ¿sí? De esa forma, ¿ya? ¿Qué dice? Aquí tenemos estas unidades que no recordaba, unidades Montevideo. ¿Para qué sirven estas unidades? Que ustedes les van a preguntar, la verdad es que yo la verdad es que no las uso, no uso estas unidades, pues, ni este aparato, pero en el sílabo nosotros la tenemos que enseñar porque tal vez es parte de la formación de ustedes, ¿ah? La formación de ustedes, ¿qué significa la unidad Montevideo? Es el producto de la intensidad de las contracciones en milímetros de mercurio. Por el número de contracciones en 10 minutos. Entonces, las contracciones, la intensidad se mide en milímetros de mercurio por el número de contracciones en 10 minutos, ¿sí? La intensidad de la contracción en milímetros de mercurio por el número de contracciones en 10 minutos. Para ello, es necesario el registro tocográfico de la intensidad, frecuencia y duración de la contracción uterina, ¿ya? Se mide en unidades Montevideo y los valores de normalidad oscilan entre 100 unidades Montevideo al inicio del parto y 250 unidades Montevideo al final del parto. Es decir, cuando empieza el parto, aproximadamente, nosotros tenemos, la medida es de 100 unidades Montevideo, ¿sí? 100 unidades de milímetros de mercurio. Y al final del parto sube a 250 unidades de Montevideo, o sea, 250 milímetros de mercurio, la intensidad de la contracción, ¿sí? Es decir, que va subiendo a medida que el bebé va bajando. Cada contracción uterina somete al feto a una serie de compresiones que altera la hemodinámica de la circulación fetal. A eso es que me refería, ¿no? En los monitoreos actuales, que se ponen solamente en la barriga, ¿ya? Es algo parecido, ¿sí? Ahí van a ver la intensidad, ¿sí? Y la alteración hemodinámica de la circulación fetal, ¿no? Estas unidades de Montevideo las representan en el monitor actual moderno que tenemos. Anteriormente teníamos un monitor, un manómetro, ¿sí? Afuera, y metíamos un catéter, se metía un catéter para medir la contracción a través del orificio cervical. Actualmente ya no es así. ¿Ya? Entonces, eso es las unidades Montevideo que sí tienen que ustedes aproximar, saberlo, qué significa. Entonces, más o menos cuando nosotros tenemos 3 contracciones en 10 minutos, nosotros estamos ya con 100 milímetros de mercurio, o sea, con 100 unidades en Montevideo. Y cuando ya tenemos 4 contracciones a 5 contracciones en 10 minutos, ya estamos al final del parto y estamos subiendo a una intensidad de 250 unidades en Montevideo. Vamos a continuar, tenemos las 3.
Doctora, hay una compañera que está en sala de espera para ver si le puede aceptar. Ya. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? Después de todo esto que hemos visto del parto, ¿sí? Del parto normal, de todo lo que, los planos de Hodge, las maniobras de Leopold, las unidades de Montevideo, las formas de la pelvis, la fisiología del parto, el mecanismo del parto, los periodos del parto, ¿sí? Que ya todo eso hemos visto. Ahora vamos a ver ahora la distocia. Ahí viene la pregunta del compañero que dice, ¿cuánto se demora? ¿Sí? Ya nosotros hemos visto que tiene que aproximadamente en las primigestas son 180 minutos, ¿sí? Y si no es ese momento, pues, si no cumple con el tiempo adecuado, tienen que acordarse que una primigesta máximo puede estar hasta 18 horas, ¿sí? Pero el promedio normal son de 12 horas de parto. Eso acuérdense. Que puedo darle 3 horas más. Correcto. Siempre y cuando no se altere la hemodinámica del feto. ¿Sí? Ahí viene el monitoreo. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos más de 20 horas de una paciente primigesta y que se quedó en la estación, en el estrecho superior, en la espina asiática y no bajó, y ya está así más de 20 horas, ¿sí? Y probablemente ya se hizo la popó ese bebé, tienen que operarla, pero y su factor, ¿ya? En las multíparas no puede pasar más de 12 horas. Una multípara estamos hablando de 2 partos anteriores, ¿ok? Entonces aquí vienen las distocias. Los bebés no se acomodaron bien, hay una anomalía de las fuerzas expulsivas, alteración de la presentación y la posición, anomalía de la pelvis ósea materno, ¿sí? Con la estrechez pélvica ha sido mal valorada la paciente. Y eso pasa muchísimo, muchísimo. No van las pacientes a las consultas obstetras, las obstetras no hacen una buena exploración porque esto lo hacen las obstetrices, ¿sí? Discúlpenme, eso hacen las obstetrices. Y si hay alguna obstetriz aquí, una obstetra, que me lo diga. Anomalías, alteración de los tejidos blandos del aparato reproductor que constituyen un obstáculo para el descenso del feto. Ahí nosotros tenemos las características del trabajo de parto, nulíparas y multíparas, ¿sí? Los tratamientos preferidos y los tratamientos excepcionales. Este cuadrito es muy interesante, quiero que lo tengan, lo recuerdan siempre. Ahí tenemos la contestación del compañero, los trastornos por retraso y prolongación de la fase latente, ¿sí? Si la nulípara tiene más de 20 horas, cesárea. Si las multíparas tienen más de 14, yo dije más de 12 horas, bueno, pues yo prefiero 12 horas que ya tiene una multípara. Discúlpame. Valórala bien, ¿ya? El tratamiento por lo general es el reposo en cama y el tratamiento excepcional, pues, es la oxitocina o la cesárea por los trastornos urgentes, ¿sí? Es decir, se hizo la popó, se bajaron la frecuencia cardíaca, el bebé está en bradicardia, sácalo, se va a morir el bebé. Esperen un ratito. Ay, está viendo la... Ya. ¿Ya? Los trastornos por detención, ¿sí? Ahí tenemos por retraso de la prolongación de la fase latente. Si es que estamos en la fase latente y no sigue, no progresa, se quedó en 4 o 5 centímetros y no bajó más. Esa es la fase latente, ¿se acuerdan? El trastorno por detención, prolongación de la dilatación en la fase activa, ¿sí? Prolongación del descenso, ¿sí? Que no progresa,
no progresa más de 1 centímetro, pongan. Es decir, se quedó en 5. Después de 30 minutos van y está en 5. Está igualita. Después de 30 minutos van y sigue en 5. Se quedó. ¿Sí? La nulípara. Y la multípara es más o menos parecido. 1.5 no cada hora. ¿Sí ven? Cada hora. ¿Ya? Cada hora hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso hace que nosotros tenemos que determinar qué vamos a hacer, ¿no? Ahí está la contestación del compañero. Prolongación del descenso, mayor prolongación en 1 centímetro, y esta es en 2 centímetros cada hora. Es decir, que no avanzó la dilatación, se estacionó, ¿ya? La observación es expectante y de apoyo, ¿sí? Y el tratamiento va a ser cesárea por, ¿cómo es que distocia de pelvis, ¿no? ¿Verdad? CPD, CPO, ahí, CPD, de proporción cefalopélvica, así es que tienen que poner CPD, CPD, desproporción cefalopélvica. Entonces, ¿por qué no siguió bajando? Ya tiene 2 horas la paciente y está en la misma dilatación, doctor, ustedes tienen que decir. Entonces, voy a poner que es una desproporción cefalopélvico porque las espinas están aumentadas, no siento que ha bajado el bebé, se ha quedado arriba, ¿sí? En el estrecho superior, está, la cabeza no está encajada, se sube, ¿ya? Eso es lo que tienen que decir. Y por lo tanto, pues, es una cesárea. El bebé está entrando en arritmias, ¿sí? Variaciones del ritmo cardíaco fetal. Otro trastorno es en la fase de desaceleración prolongada. Hay unas desaceleraciones, ¿sí? Mayor de 3 horas en las nulíparas y mayor de 1 hora en las multíparas, ¿sí? La detención secundaria de dilatación y detención del descenso, ¿no? Más o menos hagan un promedio de 2 horas. Y yo por lo general, si en 2 horas no veo que una nulípara, le estoy hablando en la parte de la experiencia, de la práctica, pongan así, si en 2 horas como promedio le pongo una nulípara porque es más lenta, no me ha dilatado en lo que yo estoy esperando, entonces yo ya estoy poniendo, y aparte pues que está habiendo desaceleraciones en el ritmo cardíaco del bebé, entonces yo a esa paciente ya pongo desproporción cefalopélvica, ¿ok? En la multípara, si es una paciente que ya tiene más 2 partos, en 1 hora, pues acuérdense, en 6 horas ya tiene que haber parido esa mujer, y esa señora tiene más de 1 hora en la misma dilatación. Y por último, el bebé está teniendo bradicardia. Se le baja el ritmo cardíaco a menos de 120 y no se recupera más de 130 latidos por. Entonces, es una desproporción cefalopélvica. No, la paciente ya se está agotando. ¿Sí? Se está agotando. Entonces, este cuadrito es muy, muy bueno, que lo hice, lo encontré, por favor, no es que yo lo hice, no, nada que ver, lo encontré, ¿ya? En mi libro de manual de Cabrero, Roura, que les enseñé, y está esto, muy bonito para hacer como una guía, ¿no? Deben de tenerlos ustedes en su librito de apuntes durante la rotación de obstetricia que van a tener, y entonces de esa manera ustedes se van a orientar. Las anomalías de la fuerza de expulsión, la dilatación de cuello, así como la propulsión y la expulsión del feto, se presentan como resultado de contracciones uterinas reforzadas durante el segundo periodo de trabajo de parto por la acción voluntaria o involuntaria de la pared abdominal. Disfunción uterina hipotónica, es decir, que ya no tiene fuerza ese útero, no hay hipertonía basal, y las contracciones del útero presentan un tipo de gradiente normal sincrónicas
pero la presión durante la contracción es insuficiente para dilatar el cuello uterino, ¿ya? Disfunción uterina hipertónica o incoordinada. El tono basal se encuentra alto al gradiente de la presión y presenta gran distorsión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí contracciones hipotónica e hipertónica. Esto es alteración en la fuerza de expulsión. Entonces hay contracciones hipertónicas y contracciones hipotónicas. ¿Ya? Factores de riesgo de distosia de presentación, fetales, ¿sí? Embarazo de pretérmino, embarazos gemelares, malformaciones fetales congénitas. Maternas, factores maternos, gran multípara, más de 5 partos, tumor previo, miomas uterinos ísmicos, ¿no? En la parte ísmica que puede alterar malformaciones uterinas tabicadas, deformaciones pélvicas severas. Ovulares, como polidragnio, oligodragnio o placentas previas. Entonces, factores de riesgo para distosia de presentación son factores fetales, maternos y ovulares. En los fetales tenemos embarazos de pretérmino, embarazos gemelares y malformaciones fetales congénitas, ¿no? Maternas, gran multipariedad, tumores previos como miomas, malformaciones uterinas como tabicadas y deformaciones pélvicas severas. Y ovulares tenemos polidragnio, oligodragnio y placentas previas. Presentaciones podálicas, ¿sí? Todas las presentaciones podálicas que ustedes vean, que estén completas, incompletas, de podálicas como arrodillados allí, con una pierna abajo, otra arriba, como sea, todas terminan en cesáreas. Eso es lo más importante. Ni siquiera me molesto yo en ver en qué posición están, si están derecha, izquierda, no. Es podálica y es cesárea. Eso así de determinante es la presentación, ¿ok? No den vueltas, no den vueltas. Ponen en la historia, presentación podálica, cesárea. Punto, se acabó en todas partes del mundo, ¿sí? No se hagan los héroes. ¿Ya? Yo soy bacán y yo sí puedo ser parto por podálica, ¿sí? Cuidado, cuidado, que por bacanes a algunos se les ha quedado la cabeza adentro y lo estrangularon al bebé, le sacaron la cabeza, lo despedazaron, ¿ya? Ahora van a decir, ay, mi abuelita sí dio podálica, porque así siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien, el bacán, el mejor, dice, no, pero sí se puede, bueno, hazlo tú, pues. Yo así soy de determinante, ¿ok? Entonces, cuando es podálica completa, podálica incompleta, lo que sea. Es igual cesárea. Así soy yo, ¿sí? Yo no me voy a arriesgar. No me arriesgo. Ahí no me arriesgo. Modalidades, nalga, las rodillas no están flectadas, no están flexionadas, de modo que las piernas están estiradas hacia las cabezas, lo más frecuente dentro de las incompletas. Y modalidades de pie, ya los muslos y piernas están estiradas. Esta situación solo es posible en prematuros. Así es la modalidad de pie, ¿ya? Y la modalidad de rodilla, los muslos estirados y las rodillas flexionadas. Entonces ahí tenemos las diferentes formas nada más que les estoy mencionando. Y ahí pues estoy enseñándoles pues el mecanismo de parto en presentación podálica. ¿Cuándo lo voy a recibir? ¿Sí? No que si yo siento que ya la paciente a las 35 semanas, ¿sí? Más de 34, ¿ah? Está de nalga por ecografía y entonces pongo presentación podálica, ¿ya? En ecografía. Y eso lo guardan en los hospitales, en el seguro, en los centros hospitalarios, en los centros comunales.
Esa paciente, el feto está de nalga, ¿sí? Lo cual quiere decir igual cesárea. Si la paciente no va a su consulta, porque le ponen allí, esta paciente tiene que ir al hospital de cuarta o de tercera, como lo hicieron ahora, ¿ya? De especialidad, porque tienen que operarse. Aquí en los dispensarios donde hacemos parto normal, no puede. Entonces usted tiene que pasar a un hospital. Va al universitario y si es asegurada se va a Seguro Seibo, ¿ya? O no sé a dónde le pueden hacer la cesárea, ¿ok? Pero se le indica a la paciente, señora, usted tiene que operarse, ¿ya? Porque su hijo, si se hace parto normal, se puede quedar la cabeza y se ahoga. Se puede morir, ¿sí? Se estrangula. Así tienen que hablar a la paciente, ¿ya? Así. No es que le dice a la paciente, pero mi abuelita dio luz. Bueno, señora, yo le estoy diciendo como médico, esas son las complicaciones que le puede pasar, ¿sí? Usted ya la sabe, ya está informada, fírmame un papel, ha sido informada. Y firme la paciente, que la paciente fue informada. Porque para más sapos que hay aquí en el Ecuador, y meterle la culpa al médico, hay pero 80%. Nosotros los médicos somos los culpables, ¿sí? Podrá ser que alguno no le informe, es cierto. Se les pasó por alto, no lo saben, les dio pereza informarle, qué sé yo, ¿sí? Pero ahora tienen que informar a la paciente todo, pero con las palabras exactas como les estoy diciendo, ¿sí? No que sí puede ser que nazcan normal, pero de todas maneras, no, señores, por Dios, no. Parto de nalga es complicación del 80%, ¿sí? No se comprometan en decir a una paciente que sí puede dar luz normal. Así se haya parido antes. Ustedes no saben si la cabeza se les va a quedar o no, ¿sí? No lo saben, ¿ya? Entonces, la acomodación. Ahora, ¿cuándo van a hacer un parto de nalga? Cuando la paciente entra ya en estado expulsivo, es decir, que ya descendió la nalga. Y ahí está el mecanismo, cómo desciende, que se los he puesto allí, ¿sí? La acomodación de la nalga, el descenso de la nalga, la rotación interna, igualito que la cabeza va rotando el bebé, ¿ya? ¿Ya? Y se va a desprender la acomodación de los hombros, se va a ir acomodando, ¿sí? Va descendiendo los hombros, la rotación interna de los hombros, acomodación de la cabeza. Este parto es solito, no lo pueden alar, ¿sí? Se va a ir solito acomodando. Ustedes son simples espectadores y tienen que estar rezando para que todo salga bien. Mucho cuidado, ¿ya? La rotación de los hombros, la acomodación de la nalga, el desprendimiento de los hombros y el descenso de la cabeza. Un ratito, perdón, un ratito. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, dígame. Buenas tardes. No me acuerdo. Cuénteme. ¿Ya? ¿Por el tema de qué? Ah, oye, ahorita estoy dando clases, no te puedo atender en este momento, ¿sí? Sí, más tarde, llámame después de las 7 de la noche, ahorita no. Y déjeme ver si hay muestras o no, ¿ya? Ok, chao, hasta luego. Entonces, el desprendimiento de los hombros y el descenso de la cabeza. La rotación interna de la cabeza y la rotación externa de los hombros y el desprendimiento de la cabeza. ¿Cómo vamos nosotros a hacer? ¿Sí ven ahí la cabeza? Bueno, cuando sale la cabeza, ahí nosotros recién intervenimos los médicos, ¿ya? Haciendo una maniobra que se llama de Moruso, ¿sí? Que es que tenemos que meter los dos dedos en su boquita, ¿ya?
y poner todo su cuerpo encima de el cuerpo de la madre y nosotros ayudar a sacar la cabeza. Es decir, la cabeza va a hacer una rotación y va a salir por su vagina. ¿Ya? Eso se llama una maniobra de Moruso. ¿Sí? Van ustedes a buscarme esa, ¿sí? En Google para que ustedes vean qué es, cómo se hace la maniobra de Moruso. Uy, se me acaba de dañar la mesita. Chus. Bueno, condiciones para el parto vaginal. Antes de la aceptación de la presentación podálica como indicación de cesárea, se ofrecía un parto vaginal en presencia de las siguientes condiciones. Eso es antes, ¿ok? La obstetra bien entrenado en la atención del parto vaginal en podálica, multíperas con partos anteriores de mayor peso que feto actual, que ya significa pelvis probada, inicio espontáneo del trabajo de parto sin cicatriz de cesárea, polo cefálico bien flexionado y diámetro biparietal ultra por ecografía menor de 9,5 centímetros. ¿Sí? Aquí más o menos de 9,5 o menor de 9,5. Yo prefiero menor de 9,5, es decir, 9. ¿Sí? Y una estimación de peso entre 2.500 y 3.000 gramos. Esto lo copié en el libro de Roura, ¿sí? Cabrero Roura, de los partos vaginales. Es decir, una paciente que quiera dar a luz normal. Entonces, tienen que evaluarla. Y con estos parámetros que yo les estoy dando aquí, puede hacerse, puede hacerse. Sin embargo, a pesar de eso, en España les hacen firmar una carta de consentimiento, ¿no? Con los agravantes que pueden haber, pues, en los partos de nalga, ¿no? La presentación de tronco, pues, en esta presentación el eje longitudinal fetal se encuentra en situaciones transversas, de modo que ofrece el estrecho superior de la pelvis, el tronco, ¿sí? U hombro. Con eso se le llama la atención la presentación de tronco u hombro, ¿ya? Se describe en más o menos en el 1% de los fetos de término y no es compatible bajo ninguna circunstancia el parto vaginal. Factores de riesgo de distosia de actitud. ¿Sí? La causa precisa de las presentaciones cefálicas deflexionadas no siempre es conocida, excepto en casos de tumores o malformaciones de la cabeza o el cuello de bebé. A continuación mencionamos los principales factores de riesgo. Fetales, malformaciones congénitas, siendo la causa más frecuente. Tumores cervicales, hidrocefalias, anencefalias, prematurez en los fetales. En los maternos, gran multiparidad, ¿sí? Malformaciones uterinas, tabicadas, ¿ya? Etcétera, etcétera. La presentación de sincipucio o bregma, la flexión del polo cefálico no es completa, ¿sí? No es completa. Si ven cómo está ese bebé arriba, ¿ya? De tal manera que la zona de la cabeza presentada al estrecho superior de la pelvis es la fontanela anterior o bregma. Eso es lo que tienen que acordarse. Si ustedes hacen el tacto y encuentran solo la fontanela de bregma y la posterior no la sienten, está de esa manera. La presentación sincipucio o bregma, así tienen que poner. La presentación de frente es la más distóxica de las presentaciones cefálicas. La región frontal es la presentación del diámetro occipito mentoniano es mayor que el diámetro cefálico con longitudinal promedio de 13,5. Nunca va a pasar, ¿sí? Y una circunferencia de la cabeza fetal de 36 centímetros, el punto de reparo es la nariz. Tienen que tocar. Si tocan la nariz del bebé, es una presentación de frente, ¿sí?
Y la presentación de cara se caracteriza por la total extensión de la cabeza fetal, de tal manera que el occipucio alcanza la columna cérvico-dorsal y el cuerpo fetal toma una forma muy característica como una S. ¿Sí? Como una S. Y el diámetro presentado por el polo cefálico en el canal del parto es el submentón bregmático. Submentón bregmático de 9.5 y el punto de reparo es el mentón. Es decir, ustedes tocan el mentón. ¿Sí? Debe estar súper, hiperflexionada la cabeza. ¿Sí? Otra disfunción que nosotros tenemos en el parto es las distocias del cordón umbilical, ¿no? Como ustedes ven ahí, ese bebé tiene 2 circulares de cordón, ¿ya? Cordón corto, longitud igual menor a 35 centímetros, y el cordón largo es igual o mayor a 60 centímetros. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a ver un cordón corto? Cuando hay circular de cordón. Obviamente se acortó pues el cordón, ¿verdad? Entonces eso va a impedir que el bebé baje o descienda, ¿no? Se va a quedar arriba. ¿Ya? Un cordón oculto situado entre el polo de la presentación y la pared uterina, ¿no? No se palpa ni se ve, se presume por el descenso defectuoso durante la contracción. Nudos falsos, también tenemos que tener eso de allí. Eso lo vamos a ver en ecografía. El nudo falso por la torsión de los vasos sanguíneos y nudos verdaderos. Entonces, nudos falsos y nudos verdaderos. Si hay nudo verdadero, ni siquiera se les ocurra hacer un parto. Hay que hacer una cesárea, ¿no? Con un nudo verdadero, en el momento del parto, el bebé se puede quedar sin oxígeno y se muere. Ipso facto se muere. Y las distocias uterinas, pues tenemos miomas uterinos localizados en el segmento inferior del útero, que no va a ser posible, pues que hacen como una especie de tapón ahí, como que tuviera un corcho ahí y no va a dejar pasar al bebé. Ya los quistes ováricos pediculados son otra forma. Ya los riñones ectópicos pélvicos o trasplantados en la mujer, tumores retroperitoneales bajos, ¿sí? Desgarros cervicales en partos anteriores, eso también es un problema. Cirugías tipo conizaciones o amputaciones del cérvix, ¿ya? Edema del cuello provocado por maniobras traumáticas de los mismos internos y residentes, ¿ya? Cauterizaciones que ha tenido la paciente, eso le pueden preguntar a la paciente, ¿no? Ya ahora, pues, gracias a Dios, les mandan a hacer eco, por lo menos, si no lo hacen, las pacientes se van a hacer privadamente, porque, bueno, hay mucha gente, pues, que hace los ecos por $30, 35, que lo pueden hacer, en vez de irse a comer cangrejales, o ir a tomar cerveza a los maridos, o ir al fútbol, entonces, reúnan y hagan un eco, pues, ¿no? Presión persistente de la presentación fetal, ¿no? Es importante eso. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vemos pues allí varias formas, varias distocias del útero. Miren allí un quiste pues que achocolatado, el útero que está morado ahí, una masa del mioma de izquierda y el otro es un ovario. ¿Sí ven? El ovario ahí ya con un quiste de chocolate es que puede producir una distocia por su tamaño y por su localización. ¿Ya? Y acá pues tenemos el cuello sano del lado izquierdo y el cuello pues infiltrado por un carcinoma del lado derecho. ¿Sí ven? Un cuello sano y un cuello infiltrado, que eso lo podemos ver, pues, ¿no? Podemos ver. Eso lo van a ver ustedes en ginecología, ¿no? En ginecología. Bueno, y hasta aquí llegó la clase, ¿ya? Hasta aquí llegó la clase, espero que les haya gustado y que haya sido muy informativa para su próximo recibimiento del bebé. ¿Qué es lo que vamos a sacar de conclusión? Que los partos en podálica o con distocia de presentaciones como la cabeza, ya la vimos, que la cabeza la tenemos mal puesta, mal flexionada, es muy probablemente
cesárea, ¿no? ¿Verdad? Porque se retrasa pues el parto, se retrasa el parto. ¿Y cuánto tiempo vamos? Ya les dije, ¿cuánto tiempo? El compañero preguntó, ¿y qué tiempo esperamos, doctora? ¿Qué le dije yo? Yo pongo siempre 1 hora las nulíparas, máximo. Perdón, 2 horas las nulíparas, no espero más. Si en 2 horas no me he hecho un descenso bueno, ¿sí? Y el monitoreo está mal, hay variabilidad del ritmo cardíaco del bebé, yo no voy a esperar a que entre en sufrimiento fetal ese bebé para sacarlo, ¿no? Porque si entra en un sufrimiento fetal, se hizo popó, yo no voy a saber si su capacidad intelectual va a estar igual a la de ustedes que han llegado al 10º año de medicina, ¿sí? Entonces, probablemente ustedes tuvieron un nacimiento bueno, normal, por eso están ahora acá, ¿ya? Entonces, muy probablemente cuando han tenido sufrimiento fetal los bebés y que han nacido con hipoxia, ¿sí? Esos bebés muy probablemente no tienen la capacidad para concentración, memorización o no tienen la capacidad para la aritmética. Y eso hay bastantes. ¿Ya? Bastantes. ¿Ya? Entonces, son pocos los que llegan a la parte universitaria. Por eso tenemos bastante ignorancia en este país. Pero es porque se ríe Alfredo. Pero es por eso. Porque los partos de nosotros, en nuestras mujeres en el campo, ¿cómo lo hacen? Solitas paren esas mujeres. Solitas. Magallanes tuvo sufrimiento fetal, doctora. ¿Ah? Magallanes tuvo sufrimiento fetal. Vean eso. ¿Y cómo está aquí en el 10º semestre? No, pues no le digas eso. Así es la vida. Oye, entonces quiere decir que pasó copiando, pues. ¿Ah? O los profesores lo ayudaron. Lo que se ve no se pregunta, dicen, doctora. ¿Ah? Eso está como cuando estaba haciendo un diplomado yo de ecografía y estaba aprendiendo en el cerebro todas las partes de las suturas del cerebro. Las suturas se ven también en ecografía. Entonces, cuando falta una sutura, ese bebé va a tener menos capacidad de receptor y de capacidad de acumular, de almacenar ese aprendizaje, ¿me entiende? Y yo le digo así, nosotros tenemos ahí en el Ecuador uno, le dije, doctor, está en Miami. Alguna rayita le ha de haber faltado al presidente que tenemos del país, le digo. Por eso es que es así. Se reía el doctor porque sabía quién era. Sí, pues. Entonces ahí está el problema. Cuando nos falta una sutura sagital que no lo sabemos, entonces ahí fallamos en la capacidad de calcular, ¿sí? De aprender la parte del espacio espacial, la memoria, ¿sí? La parte que tiene más capacidad el individuo, por ejemplo, para calcular, ¿sí? En el espacio, ¿ya? El de retención, es decir, y la parte, ¿qué otra cosa también puede haber? La atención, la atención. Hay niños que te atienden solo 5 minutos o 10 minutos, pero no son de 4 años, ¿ah? 4 años está normal, eso ya habría que verlo con la terapeuta, ¿no? La psicoterapeuta, que ellas son de eso. Entonces, las psicoterapeutas siempre le preguntan a la mamá cuando la llaman, vea, su hijo no atiende, su hijo es distraído, dice, ¿verdad? Su hijo es distraído. Y la mamá dice, ah, sí, así es, dice, sí. Y no lo corrigen, pues no. Entonces ya les dan una manera, las psicoterapeutas, les dan manera a la mamá para que vayan mejorando esa parte de la atención. Sí pueden mejorar, sí mejoran con no fisiatría, no, porque no es la palabra, sino les dan
con ciertas... Punta de chanclazo, doctor. ¿Ah? A punta de chanclazo para que... Algunos le han dado aquí chanclazo. Pues. Varios. No, está bien eso. Eso para que aprendan, para que aprendan. Les dan durísimo que aprendan las tablas. No, pues esos son vagos, pues. Quieren andar en la pelota, no en la calle. ¿Ya? Esos son vagos. Entonces, pero mira lo importante que es tener un parto normal en la mujer, ¿no? Las consecuencias que pueden dar cuando el bebé no sale normalmente las horas normales, sino que se queda un poco más y entonces sale con hipoxia cerebral. Obviamente que cuando sale con la hipoxia cerebral, pues el médico, ya el neonatólogo lo coge, le da respiración, le da oxígeno y se recupera. Entonces, ¿en qué tiempo se recupera? Ahí es el problema. En ese momento que tuvo la hipoxia, ¿cuántas neuronas cerebrales se murieron? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. ¿Qué le afectó? Tampoco lo vamos a saber. Lo vamos a saber cuando tenga 5 años, ¿sí? Cuando comienza el aprendizaje de verdad. Yo tuve un paciente así, que se salvó, Diosito nos alumbró, creo. Nos dimos cuenta a tiempo y terminamos en una cesárea esa paciente. Y el doctor, pues, yo le pregunté, porque me preocupé cuando salió ese bebé. Y le digo, ¿y ahora qué le va a pasar al bebé? No te preocupes, no te preocupes, está bien. Lo que va a suceder es que no va a poder estudiar. Sí, se va a estudiar, va a ser político, dice. Eso va a coger, político, ¿ya? Entonces, claro, pero es por eso que tenemos un poco de bruto en la asamblea, ¿ya? Y gobierno de bestias, por eso, pues. Han tenido hipóxico la mayoría. Entonces, ese paciente, yo sí lo he rastreado durante toda la vida y ahora ya es un adulto de 30 y pico, se casó, pero él cuando tenía 18, 20 años, él se lo dio al colegio, ¿sí? Con notas promedios normales, estoy diciendo de bueno para abajo, no fue un brillante alumno, no, nunca fue un brillante alumno, fue medio para abajo. Se matriculó en la Universidad Católica, ¿ya? Y no pudo aguantar el ritmo de estudio de medicina, ¿sí? No pudo. La mamá pensó que era la Universidad Católica, qué sé yo, lo cambiaron a la UES, ¿sí? A la UES. Gente que tenía más o menos dinero y lo cambiaron a la UES. Bueno, pues ni en la UES, ni en la Católica, ni en ninguna universidad pudo, ¿sí? Seguir. Le dijo él que no le gustaba. A la final se retiró y lo que es simplemente un comerciante, ¿sí? Puso su negocio propio y ahí está. Ahora sé que la mamá y el papá están allí ayudando. ¿Sí ven? ¿Sí ven esas cosas? Entonces, y se casó con una hija de un doctor. O sea, él es un individuo que te expresa y todo, pero ya la parte cognitiva, o sea, la parte de conocimiento que tienes que leer como ustedes, leer, y que se quede en su memoria, de aprendizaje, eso ya no lo puede hacer, ¿sí? Eso ya no lo puede hacer. Sumas, restas, divisiones, cosas prácticas lo pueden hacer y se pueden desempeñar, ¿ya? Yo no sé cómo este ministro de salud que tenemos se pudo graduar y que tiene un título de PhD, ¿será que lo compró? Porque es una bestia haber dicho que el médico es el que ha enfermado y que ha llevado el COVID, por eso ha habido tantos muertos. Esa es una bestia, pues. El médico somos los culpables. Y por eso ahora como somos los culpables que nosotros transmitimos el COVID, nos va a hacer que nosotros los médicos tenemos que vacunarnos primerito. Que se vacune él primero, ¿sí? Se vacune él y toda la plana de políticos que tenemos. Ellos que se vacunen primero para ver qué pasa. En 2 años yo me vacuno.
si te conviertas en un zombie, entonces no me vacuno. Pero si de repente estás haciendo y haces como los WhatsApp que salen, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y te estás convirtiendo como en zombie. Y después, ¿qué me pasó? Es la vacuna COVID-19 que te has puesto. Entonces, ahora, ¿saben lo que va a pasar? Es que probablemente a nosotros y a ustedes, le van a decir, miren lo que les van a decir. Esperen nomás. Dice, chuta, la doctora tiene razón. Si ustedes no se vacunan, no se van a graduar. O si ustedes no se vacunan, no van a hacer la rural. ¿Sí? Porque son de riesgo y van a irse al oriente, a lugares donde, ¿me entiendes? Donde ustedes se van a contagiar, porque nosotros somos el primera plana de riesgo, altísimo los médicos. Eso es lo que va a pasar, ¿ah? Y nos van a decir, si usted quiere viajar, tiene que ponerse la COVID. ¿Quiere ir a un congreso fuera del país? Tiene que vacunarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les digo que nadie quiere vacunarse. La mayoría es una vacuna que no tiene mucha experiencia, apenas ni un año, y ya van a sacar. Pónganse a leer ustedes a investigar cuál es la vacuna que salió más rápido. ¿Sí? ¿Cuál es la vacuna que salió y que nos decían riesgos-beneficio y que demoró como alrededor de unos 5 o 6 años o más, que es el papilomavirus? Porque alguien me dijo, una doctora me dijo, oye, pero el papilomavirus la comenzaron a poner y no tuvo muchos años de investigación, pero tampoco no la sacaron al año de investigación. Nosotros vamos a hacer la tercera fase en la investigación, si ustedes no lo saben. Los médicos que nos van a obligar a poner, los médicos, somos nosotros la tercera fase, ¿sí? Porque no hay tercera fase, no han hecho tercera fase, ¿sí? La tercera fase es lo que más demora, ¿ya? Solamente llegaron hasta la segunda y ahora quieren vacunar a partir de enero. Y esperen nomás que probablemente a ustedes les van a decir, bueno, ustedes tienen que ponerse porque van a ser internados, porque yo qué sé, van a ser rurales, algo así. ¿Por qué? Porque cuando tú vas, por ejemplo, a Brasil, donde es altísima la probabilidad de que te dé paludismo, ¿ya? Entonces te obligan a que te vacunes con la fiebre amarilla, con la fiebre amarilla. Cuando eso es raro, pues, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo me fui a Brasil, tuve que vacunarme contra la fiebre amarilla. Pero la diferencia es que la vacuna de la fiebre amarilla salió, pero ni sé, bueno, ustedes investiguen, pues, cuántos años de investigación antes de que salga al público a vacunarse. ¿Ya? Es medio complicada la situación, ¿sí? Medio complicada. Yo les cuento nada más que, ustedes que ya van a ser médicos, que la ivermectina está haciendo mucho bien en los pacientes COVID. Pero ¿cómo las tenemos que tomar? Antes de que empiecen sus síntomas, ¿sí? Si ustedes están sospechando que estuvieron en contacto con un paciente COVID, tomen ivermectina. Pueden tomar 2 días seguidos, 2 tabletas antes del desayuno, 1 hora antes o 2, o después de 2 horas, 2 tabletas, ¿sí? Y al siguiente día, 2 más, ¿ya? Cuando yo salí del hospital de operarme, porque uno no sabe, ahí en el hospital entran COVID, no COVID, entran cualquiera. Yo hasta dormía con la máscara, hasta dormía con la mascarilla. No me la sacaba por nada. Iba al baño, iba con mascarilla. Solo me la quité cuando me bañé, me hicieron bañar, entonces me bañé, me la saqué la mascarilla. Pero la enfermera, no, usted no entre. Mi esposo estaba y él me ayudaba, ¿ok? No permitía que la enfermera mucho se me acercara, a pesar de que ellas cargaban doble protección, ¿sí? Sin embargo,
me cuidaba. Pero cuando salí del hospital, yo me tomé la ivermectina, pues tomé un día y al siguiente día volví a tomar. Porque yo decía, no, yo tomo por precaución. Sin embargo, me dio un día de temperatura. Ya me voy a hacer la prueba. Es decir, tengo terror a hacerlo porque yo tengo unas venas muy flaquitas. Pero igual me tengo que hacer, mañana me hago. ¿Sí? Porque ya pasó más de 5 días. Más de 5 días que me dio síntomas un día nada más. Pero nunca perdí el olfato ni nada por el estilo. Simplemente tuve un malestar y fiebre. Se acabó. No le doy, bueno, ustedes van a decir, hizo la operación, doctora, pero la cirugía no estaba infectada. No, no tenía nada. Yo había tomado antibióticos y fue justo a los 15 días de que yo salí del hospital que me dio esa temperatura. Muy rara, ¿verdad? Sí. ¿En qué puedo pensar? En que estamos en una pandemia. ¿Ya? Ustedes eso tienen que pensar. ¿Sí? Se dio fiebre, no hay cirugía, no tomó nada, no tiene diarrea, ¿qué puede ser? Ahorita, en este momento, que ustedes ya son casi colegas, tienen que pensar en la pandemia, ¿sí? Ayer vi una paciente que se le murió el bebé de 9 semanas. Es el segundo fallecimiento de esa paciente, abortos diferidos. Ya vamos a ver eso, ¿sí? En enero abortó y ahora nuevamente. ¿Sí? Entonces yo le dije a la doctora que me mandó para que le haga el eco, doctora, haga los exámenes inflamatorios, hágale todos los exámenes inflamatorios a esa paciente, ¿sí? Porque puede ser eso, puede ser COVID, ¿ya? Y con eso terminamos, ¿sí? Cualquier pregunta me la tiene. Ah, ¿quién es la coordinadora aquí? Alison, ¿no? A la coordinadora, te voy a mandar ya los temas que ustedes van a trabajar. Yo voy a dar hasta hemorragia del primer trimestre y después de eso ya comienzan ustedes a hacer los temas que ya se los voy a indicar, ¿ok? ¿Ya? Ya, ¿se acuerda que usted nos repartió unos temas para Sí, eso es trabajo? aparte, eso es de investigación. Pero no puso fecha, nada, solamente lo subió al campus. Ah, no le he puesto la fecha hasta cuándo tienen que subirlo. Ah, ya voy a poner entonces, me falta. Ok, ya le voy a decir a mi secretaria que le suba la fecha. Ya sé. Hasta el 16 es. Hasta el 16 al mediodía, tienen que subir todos. Si después del mediodía no faltan unos, si suben 12 horas, 5 minutos, podría aceptarlos, pero no va a llevar la misma nota, ¿ok? Así que pónganse en pila. Hasta el 16, hasta el mediodía nomás es. Ya lo voy a poner, ya lo voy a poner. Se ha olvidado mi secretaria de ponerlo. Sí le dije. Ya, pero tenemos todavía bastante tiempo. ¿Ok? Pero los temas que les voy a mandar, esos sí son de clase a clase. ¿Ya? Y ya voy a decirles la fecha que les voy a tomar lección. Creo que va a ser como por el 20 de diciembre, puede ser. Como regalo de Navidad. Les voy a dar. Fácil, doctora, porfa. ¿Qué? Recontra fácil. Se han venido a las clases, allí están todas las preguntas. ¿Ok? Nada, yo no soy de las profesoras que tengo que hacerles la vida desgraciada. No me gusta ser así. ¿Ok? Ustedes mismos se van a desgraciar su vida si no han leído nada más y no atienden a las clases. Porque yo las clases siempre las relaciono con la parte práctica. Alguna vez los alumnos dicen, si la doctora es súper práctica para las cosas. Así es, yo soy práctica. Porque en los libros, cualquier libro que te dice, ustedes van a abrirlo, y lo leen, pues hijo. Es lo más fácil. La lectura es lo que más tienen que hacer ustedes, ¿ok? Lectura y comprensión de la lectura, obviamente. Y eso es lo que les falta a los niños hipóxicos. ¿A quién es que les falta eso? Ya, pues ahí ya no puedo hacer nada. Si salieron mal con la hipoxia cerebral,
ahí no puedo hacer nada, no puedo mejorarlo ya esa parte de la comprensión. ¿Ok? Entonces, a leer, que eso lo pueden hacer en cualquier libro de Tetricia, y las preguntas están en base a lo que nosotros estemos viendo aquí. Ustedes van a exponer, pero yo les voy a poner los puntos clave en una rápida revisión, porque yo tengo todos los temas hechos resumen, ¿sí? Entonces, esto me parece importante que recuerden. Esto es importante, esto es importante, es importante. En cada capítulo que vamos viendo, ¿ok? ¿Listo? Listo. Bueno, Ya. doctora. Ya, nos vemos. Chao, chao. Hasta Gracias, doctora, pase bien. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.